Mi nube de... Ahora sí. Pregunto lo siguiente, ¿me pueden escuchar y se ve la pantalla compartida? Perfectamente. Ok, vamos a dar inicio entonces. Muy buenas tardes. A continuación vamos a presentar un seminario acerca de sarcomas de partes blandas a cargo de mi persona, Glenna Chirino, residente de segundo año de cirugía oncológica del Instituto Oncológico Miguel Pérez Carreño, y como tutor, la doctora Edi Verónica Mora. Ok, lo primero que tenemos que saber es que los tumores malignos van a ser, que se originan en el tejido conectivo o de soporte a partir del mesénquima embrionario y se van a localizar en las partes blandas. Estos incluyen a tejidos grasos, musculares, tendones, vasos sanguíneos, nervios y tejidos profundos de la piel. Aquellos que nombramos sarcomas de partes blandas. En cuanto a la epidemiología de los mismos, sabemos que va a afectar a 5 sujetos por 100.000 habitantes al año. Además, estos van a representar el 1% de las neoplasias malignas que se presentan en los seres humanos, en conjunto con los sarcomas óseos. La mortalidad global por este tipo de cáncer va a representar menos del 2%. Dentro de sus localizaciones más frecuentes tenemos los miembros inferiores, el tronco y el retroperitoneo. En cuanto a su frecuencia, el 45% pertenece a los miembros inferiores, el 32% al tronco y en menor porcentaje el retroperitoneo. Existen más de 60 subtipos diferentes de sarcoma. Algunos describen hasta 75 y otros hasta 100 subtipos. Ligeramente pueden ser más frecuentes en hombres que en mujeres. Sin embargo, en la mayoría de los casos de los sarcomas son prácticamente indiferenciados. Se pueden presentar en la misma proporción en hombres que en mujeres. Además de ello, se observan en mayor proporción en la raza blanca que en los pacientes afroamericanos o descendencia afroamericana. Pueden verse en todo tipo de edades, incluso en niños y adolescentes. Sin embargo, la edad máxima en la que por lo general se presenta en los adultos es entre los 40 y los 60 años de edad. En cuanto a los factores de riesgo, es muy importante destacar que no está asociado a ningún factor de riesgo conocido. Sin embargo, en algunos casos podemos reconocer algún tipo de factores predisponentes. Y entre ellos destacamos enfermedades hereditarias. Alguna de ellas es la neurofibromatosis o enfermedad de Bob-Reckinghaus. También en aquellos pacientes en los cuales presentan linfodemas crónicos, en los que anteriormente han estado expuestos a algún tipo de radioterapia, y en aquellos que tienen mutaciones del P53. Continuando con lo que serían los factores pronósticos de estos pacientes, es muy importante ya conocer la epidemiología y los tipos de sarcoma con los que estamos trabajando. La supervivencia de los sarcomas de partes blandas de alto grado es de aproximadamente 40% a 5 años, mientras que en aquellos que son de bajo grado tiene un porcentaje hasta 75%. En muchas de las láminas a continuación van a ver algo muy importante, que es el tamaño del tumor, ya que aquellos mayores de 5 centímetros poseen peor pronóstico que los que son más pequeños. También el subtipo histológico va a ser determinante en el pronóstico, ya que algunos van a tener comportamientos más agresivos, algunos se van a asociar a diseminación o metástasis de manera más pronta, y por supuesto van a estar asociados al alto grado histológico. Algunas de las cosas importantes que hay que saber es que los sarcomas de partes blandas de las extremidades van a permitir en la mayoría de los casos realizar una cirugía con mayor radicalidad que aquellos que están en algunas otras localizaciones, por lo cual pudiesen tener un mejor pronóstico de desarrollo.
También debemos conocer si se trata de un tumor primario o si por el contrario es una recidiva local de un tumor previamente tratado, ya que el pronóstico va a ser más desfavorable o desfavorable en los casos en los cuales tengamos tumores recidivantes. Es por eso que en ello radica la importancia del tratamiento óptimo desde el primer momento. Las recidivas locales y las metástasis se van a producir normalmente entre los primeros 2 o 3 años en aquellos sarcomas de partes blandas de alto grado. Y en un tiempo mucho más prolongado se pueden presentar en los sarcomas de bajo grado. En cuanto a los síntomas y signos que presentan los pacientes con esta patología, vamos a describir algunos de ellos. El primero es un tumor. ¿Cuáles van a ser las características de este tumor? Pues normalmente, por lo general en las extremidades, se va a apreciar un aumento de volumen a nivel de las partes blandas, que puede ser indoloro y con un crecimiento rápido. Normalmente ellos suelen tener una topografía profunda, subaponeurótica, y pueden estar en relación con un grupo específico muscular. Esta localización les permite un mayor crecimiento subclínico. Como les comenté anteriormente, los tumores que son mayores de 5 centímetros van a ser de peor pronóstico. Y aquellos que estén localizados en las partes proximales de los miembros son de peor pronóstico debido a que tienen un mayor debido a que estas regiones tienen un mayor diámetro y van a permitir un mayor crecimiento tumoral antes de haberse realizado el diagnóstico o la expresión clínica del mismo. Los sarcomas retroperitoneales, a su vez, debido a que tienen una localización profunda, suele tener al momento de su diagnóstico un tamaño promedio igual o mayor a 15 centímetros. Es por eso que muchos puedan ser asintomáticos en sus inicios y se pueden descubrir incidentalmente o cuando ya el paciente tiene un tamaño u volumen bastante importante. En cuanto al dolor, suele ser un síntoma de enfermedad localmente avanzada. Y esto se debe a que puede ocurrir por compresión o invasión del nervio, asociado a un tumor que puede tener un tiempo prolongado mayor a 8 meses. Cuando el dolor se presenta, este tiene diferentes características y puede ser insidioso, mal definido, profundo, y en muchas oportunidades cuando el dolor está asociado al tumor, el paciente pudiese referir un trauma previo y tener un diagnóstico erróneo de un hematoma en vez de realmente evidenciar una lesión tumoral. Además de ello, el dolor a nivel del tumor es un indicador de rápido crecimiento. Cuando la presión intratumoral o dentro del tumor supera los 75 milímetros de mercurio, va a provocar un síndrome compartimental intratumoral y necrosis del tumor, lo cual se va a relacionar con un alto grado histológico y por supuesto va a tener un peor pronóstico para el paciente. El dolor que es de tipo radicular o hipoestesias puede deberse a la afectación de raíces o troncos nerviosos, siendo la sintomatología más frecuente observada en aquellos sarcomas que tienen localizaciones retroperitoneales. En cuanto a las características de la ulceración, tenemos que aquellos pacientes, la infiltración cutánea no es común, es excepcional en aquellos pacientes con sarcoma de partes blandas. Pero cuando se realiza alguna maniobra quirúrgica o se realiza un drenaje o una biopsia o simplemente algún tipo de lesión relacionada a la topografía del tumor, puede estar expuesta a un trauma repetido, por lo cual se presenta la ulceración. En cuanto a las características clínicas, podemos ver que en muchos casos desarrolla un proceso pseudoinflamatorio. Y esto se debe a que los sarcomas que son hipervascularizados pueden presentar eritema local. Y además podemos ver en ellos que hay una circulación colateral que puede
inducirnos un error del diagnóstico en el cual los pacientes o incluso el médico o profesional pudiese confundirlo con procesos infecciosos o supurativos. En cuanto al edema, tenemos que en los sarcomas de partes blandas Ay, ¿se congeló? ¿Se congeló o me congelé yo? No se escucha, doctora. No me escucho No yo. se escucha, se escucha, ella. doctora Edith. ¿me están Así es. escuchando? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Dele. ¿Me están escuchando? Disculpen, ¿en dónde quedamos? Exactamente aquí en el edema. Ok, perfecto. Continuando con los signos y síntomas, tenemos que el edema puede ocasionarse a nivel de los miembros por compresión linfovenosa. Y muchas veces lo importante es que se puede confundir con una trombosis venosa profunda. Por lo general, en estos casos, si el tumor se encuentra a nivel de un miembro, este signo se va a presentar unilateral. Sin embargo, en los casos donde se vean los ejes vasculares principales afectados, como en el retroperitoneo, que puede hacer una compresión de la vena cava, encontramos que el edema va a ser bilateral de los miembros. Les traje una información extra súper importante y es que los sarcomas crecen de manera centrífuga. Eso es importante saberlo. Por lo general, ellos están contenidos por una pseudocápsula, en la cual ellos pueden permanecer por mucho tiempo confinados, relacionado, por supuesto, con su estado histológico. Sin embargo, esas células en alguna oportunidad pueden extenderse más allá de los límites. Si esto ocurre, pero el tumor va a permanecer confinado a una localización anatómica específica, la lesión se va a considerar extracapsular e intracompartimental. Pero si por en cambio la lesión invade alguno de los compartimentos adyacentes, se va a clasificar como una lesión extracompartimental. Bueno, a continuación, después de haber hecho la evaluación clínica del paciente, nos dirigimos a realizar los estudios paraclínicos. Por lo general, uno de los más importantes son los estudios de imágenes. Estos estudios imagenológicos se van a utilizar para la detección, el diagnóstico e incluso el diagnóstico diferencial, así como la evaluación y estadificación primaria de los pacientes. Está descrito que para el sarcoma de partes blandas, el estudio imagenológico más adecuado es la resonancia magnética, siendo superior a la tomografía. Sin embargo, a continuación le voy a describir cada una de ellas. En cuanto a la radiografía, es importante saber que tienen una utilidad limitada en la evaluación de los tejidos blandos, pero aún así nos pueden ser útiles para ciertos casos, como saber si existe algún tipo de compromiso óseo. Además, la radiografía de tumores vasculares pueden mostrar la presencia de flebolitos. A menudo son claves para identificar este tipo de tumores. Pueden ver cómo les presento la imagen de una radiografía lateral de rodilla en la cual va a llamar la atención una masa que está a nivel de las partes blandas, fusiforme, situada en la parte posterior del extremo distal del fémur, que es este tipo de lesión que vemos aquí. A continuación presento dos imágenes. La imagen que queda a su mano izquierda, pueden ver una radiografía lateral de la pierna izquierda de una mujer de 52 años de edad. En ella se muestra una lesión a nivel de las partes blandas, espiculada, a nivel, en el área posterior de la pierna. La misma es radiolúcida y no está en contacto con estructuras óseas. A esta paciente se le realizó un estudio histológico en el cual evidenciaron un liposarcoma de alto grado. En la imagen que tienen a su mano derecha,
pueden ver de igual manera un importante tumor o masa tumoral que está a nivel del muslo. Está adherido a planos profundos, vemos cómo tiene una cápsula que está envolviendo todo lo que sería el tumor con abundante circulación intratumoral, como pueden ver aquí. La misma se evidenció gracias a la arteriografía tumoral que se le realizó. El tumor medía o mide aproximadamente de 30 por 20 centímetros y además, pues como les comenté, presenta circulación venosa colateral. En cuanto al ultrasonido, es un estudio paraclínico que presenta grandes ventajas como es la amplia disponibilidad, bajo costo y en tiempo real. Realmente está prácticamente disponible en todas las instituciones. Ausencia de radiación ionizante. Modalidad de diagnóstico por imágenes de elección en los pacientes pediátricos. Recuerden que en muchos casos los pacientes pediátricos van a necesitar varios estudios por este tipo de tumores y son pacientes difíciles de evaluar. Lo importante de ella es que nos ayuda a diferenciar entre masas quísticas y masas sólidas y además nos permite realizar tomas de biopsia. La desventaja, pues en primer lugar, que es operador dependiente, y además la incapacidad de caracterizar las lesiones de forma definitiva. Muchas lesiones pueden ser inespecíficas en la imagen del ultrasonido, entonces básicamente nos va a ayudar a diferenciar lo quístico de lo sólido. Es importante también recordar los 5 centímetros que anteriormente les nombré, ya que aquellas imágenes que sean mayores de 5 centímetros con márgenes infiltrantes heterogéneas pueden tener un alto riesgo de malignidad. Aquí les traigo a cotación una imagen de un ultrasonido donde la imagen A corresponde a una escala de grises, mientras que la imagen B corresponde a un Doppler, una imagen Doppler. Ambas imágenes corresponden a la misma lesión o al mismo tumor. Podemos observar una masa a nivel de las partes blandas de gran tamaño con ecogenicidad heterogénea. Tiene septos intratumorales y además de ello, una importante vascularización central a la exploración Doppler. Este paciente se le realizó un estudio histológico, el cual reportó un liposarcoma. En esta segunda imagen de ultrasonido podemos ver una lesión que se encuentra a nivel del muslo derecho, donde evidenciamos una masa que está muy bien delimitada, muy heterogénea, con áreas necróticas, características de lesiones tumorales que pudiesen ser malignas. Este paciente de igual manera se le realizó un estudio histológico que corresponde a un sarcoma indiferenciado. Otra imagen de ultrasonido en escala de grises, podemos ver un paciente mayor de 65 años de edad en el que se va a visualizar un tumor que está ubicado a nivel de las partes o de las partes blandas. El mismo está bien delimitado, es fusiforme, heterogéneo, a predominio hipoecoico. Y lo más importante que se puede destacar aquí es que tiene el signo del nódulo dentro del nódulo. El paciente de igual manera se le hizo el estudio histológico, el cual reportó un rhabdomiosarcoma. A continuación, como última imagen de ultrasonido, podemos visualizar una masa que está en el plano celular anterior, es polilobulada, como pueden observar aquí, es irregular, heterogénea, con una hipoecogenicidad periférica. El paciente de su estudio histológico posterior reportó un leiomiosarcoma de la pierna. Continuando con los estudios especializados, tenemos la tomografía computarizada, la cual, al igual que el resto de los estudios, tiene ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas, tiene una alta tasa de precisión para detectar calcificaciones y osificaciones, que puede
pasarse por alto en una resonancia magnética y quizá en la radiografía convencional pueden ser demasiado sutiles para verse. Es muy útil para evaluar la relación que existe entre la neoplasia que se encuentra a nivel del tejido blando y la corteza o la médula ósea adyacente. Además, se puede complementar con la angiotomografía, lo cual va a ser ideal para la evaluación de las estructuras vasculares. ¿Cuáles son las desventajas? Su exposición o la exposición de los pacientes a los rayos ionizantes y que tiene una resolución de contraste de tejidos blandos mucho más baja que la resonancia magnética. Aquí les traigo una imagen de un corte tomográfico, de una tomografía abdominopélvica. En la imagen A o de la izquierda pueden ver un corte coronal donde hay una masa que es bilobulada, intraperitoneal, que va a desplazar lo que sería la raíz del mesenterio y muestra densidad heterogénea, contractos hipodensos, lo que pudiese sugerir un componente adiposo. Aquí en las flechas amarillas pueden ver cómo se señalan dos nódulos hipodensos más grasos que impresionan estar en contacto con el duodeno, aunque quizá en esta imagen no se vea de la mejor manera, en los otros cortes pudiese estar relacionado con dicho elemento. En la imagen B, o la que tienen a su derecha, van a encontrar un corte parasagital izquierdo, donde evidencian dos grandes nódulos hipodensos con gran contenido de aspecto adiposo en el espacio pararrenal anterior a nivel del retroperitoneo. Este paciente tiene un estudio histológico, el cual reporta un liposarcoma. Aquí vemos otra tomografía abdominopélvica. ¿Me escuchan? Sí, Por favor, me estoy sí. Muy bien. Aquí vemos otra tomografía abdominopélvica donde la imagen de la izquierda encontramos un corte axial y en la imagen de la derecha una reconstrucción sagital, donde se va a ver un gran tumor de origen retroperitoneal con áreas de densidad grasa y de partes blandas. La presencia de componente graso junto con el componente sólido y la disposición en la cual se encuentra la tumoración es subjetivo de un liposarcoma retroperitoneal como una primera posibilidad diagnóstica. Sin embargo, no, por supuesto, hasta no contar con el estudio histológico, no se puede dar severidad del mismo. La presencia dentro del tumor del tejido graso en la tomografía puede realmente sugerirnos el diagnóstico del liposarcoma. Sin embargo, en algunas otras ocasiones pudiese incluso estar en relación con algún tipo de lesión benigna, aun cuando no es la primera sospecha que tenemos. Resonancia magnética. Es uno de los estudios ideales para la evaluación de los tumores de partes blandas. Las ventajas de este estudio es que va a presentar características específicas en cuanto a la forma y la ubicación de la lesión. Además, nos va a permitir delinear o delimitar la afectación anatómica, definir los planos en los cuales está ubicado el tumor y evaluación del componente óseo. Del componente óseo, si está o no afectado. Sin embargo, recordemos que la tomografía es más ideal para la evaluación del hueso. Es útil para la planificación y el seguimiento de los pacientes quirúrgicos. ¿Cuáles serían las desventajas de la resonancia magnética? Uno, la falla para detectar calcificaciones y osificaciones específicas. Y la superposición en la apariencia del tumor, la recurrencia, el edema y la hemorragia o cambios inflamatorios postoperatorios en la resonancia magnética pudiesen complicar la interpretación de las imágenes de seguimiento. Ahora bien, para eso, la persona que va a hacer la evaluación, sea el radiólogo
O sea, el médico tratante del paciente debe haber conocido las características iniciales del tumor preoperatorio y posteriormente haber podido evaluar la resonancia postoperatoria y no dejarse guiar por esas imágenes que van a servir de artefactos como son los cambios por edema, hemorragia o inflamación a nivel del estudio imagenológico. Aquí les traigo una imagen de una resonancia magnética del codo. Vemos como tenemos 4 imágenes de del mismo sitio anatómico, en la cual vemos que tenemos una flexión del codo con abducción del hombro, supinación del antebrazo y muñeca, que es la posición ideal para hacer este tipo de estudio cuando tenemos lesiones sospechosas a nivel de la articulación del codo. Y nos permite visualizar de manera adecuada el tendón del bíceps, que en este caso tiene una impotencia o una limitación funcional secundaria a la aparición del tumor. En estas imágenes vamos a evidenciar una lesión lobulada, pero bien definida, de señal heterogénea, con áreas de señal intermedia a nivel del músculo, como pueden ver a nivel de la flechita que les estoy señalando. En secuencia, podemos ver que en T2 hay unas lesiones características que nos pueden guiar hacia lesiones malignas, como es un tumor sólido con un área de necrosis y edema o inflamación periférica. En la imagen C podemos ver que se aprecia el tamaño de la lesión, la cual mide 29.5 por 43.4 milímetros. Y por último, en la D, vemos cómo la lesión realza significativamente a nivel de T1 con saturación de grasa sagital posterior, déjenme mostrarles, posterior a la administración del medio de contraste. Entonces vemos, aquí apreciamos una resonancia en varias de sus fases, donde nos puede describir el tamaño, la localización, en dónde se encuentra ubicada y qué órganos, qué otros músculos pudiese estar infiltrando. Además, nos llama la atención las características que se ven en la imagen B, que son propias de lesiones tumorales malignas. Vuelvo y les repito, una lesión sólida con áreas de necrosis, presentando un edema o inflamación periférica. En la imagen que tenemos a continuación, también de una resonancia magnética, vemos cómo hay una masa en la cara lateral del muslo, en el seno del vasto intermedio. Vemos cómo tenemos cortes axiales, tanto en T1 como en T2, con áreas vemos aquí que hay áreas hipointensas con focos hiperintensos que pudiesen estar relacionados con algún tipo de hemorragia. Tras la administración del contraste, capta de forma heterogénea el mismo. Y recordemos el foco de probable hemorragia o quizás necrosis. Vemos aquí cómo tenemos focos de baja señal que sugieren que pudiese haber presentado algún tipo de sangrado. En la siguiente imagen de igual resonancia magnética, tenemos la imagen de un leiomiosarcoma que se ve como una gran masa que se encuentra a nivel de la región pélvica derecha, se extiende a través de la fosa ilíaca y el tercio proximal del muslo. La lesión es lobulada, muy heterogénea, de hecho aquí pueden apreciarla de mejor manera, en T1 e hiperintensa en T2, con ausencia de la captación central de gadolinio.
lo que sugiere que pudiese tener un componente quístico y o necrótico. Además, les voy a traer estos estudios especializados dentro del cual vamos a describir el CT-PEC, que es la tomografía por emisión de positrones computarizada. Tiene ciertas ventajas como es la evaluación funcional de todo el cuerpo, va a ser ideal para estadificación de los tumores malignos de tejidos blandos y nos permite evaluar la respuesta a la terapia y controlar las masas de tejidos blandos que sean o residuales o recurrentes después de haber realizado un tratamiento. Entonces, es útil para nosotros, ¿para qué? Evaluar la respuesta a la terapia y controlar las masas residuales o recurrentes. Eso es muy importante. ¿Cuáles son las desventajas? Un alto costo y baja disponibilidad. Por supuesto, no va a estar indicada para todo tipo de tumores. Aquí vemos una imagen de un CT-PEC donde encontramos una gran lesión tumoral intraabdominal, retroperitoneal. Vemos un corte coronal y un corte axial. Vemos como hay una captación importante a nivel del tumor. Además de ello, presenta captación pélvica y abdominal contralateral. Aparte del CT-PEC, les traigo el PET MRI, o tomografía por emisión de positrones computarizada asociada a resonancia magnética, donde vamos a tener una tecnología de imagen híbrida que incorpora imágenes morfológicas de tejidos blandos por resonancia magnética e imágenes funcionales por tomografía de emisión de positrones. ¿Cuál es la ventaja? Son similares a las que ofrece el CT-PEC conocido. Los beneficios adicionales van a incluir una falta de radiación ionizante y un mayor contraste de los tejidos blandos. Puede demostrar tanto tumor primario como metástasis a distancia. De igualmente, sus desventajas van a ser un alto costo y una baja disponibilidad. La falta de la radiación ionizante de este tipo de estudio es particularmente importante en aquellos pacientes pediátricos o adultos jóvenes que pueden requerir seguimiento oncológico a largo plazo y múltiples estudios radiológicos. De igual manera, aquí les traigo una imagen. Esto se trata de una paciente femenino con diagnóstico de un fibrosarcoma pleomórfico de alto grado que está localizado a nivel del muslo derecho, en el cual el PET-RM basal demostró captación homogénea. Pueden ver aquí cómo hay una captación homogénea de la lesión principal, con una captación alta en la zona, con una captación alta aquí a nivel de la zona posterior y una captación baja en la zona anterior que pudiese estar relacionado con una zona de necrosis. La resonancia magnética demostró una ligera invasión de los músculos circundantes, en esta imagen que pueden ver aquí. Ahora bien, teniendo en cuenta cuál es el estudio ideal según el paciente que tengamos, ya hablamos de la radiología, que es por lo que vamos a iniciar, una ecografía de partes blandas, la tomografía en casos específicos, la resonancia es la ideal para los tejidos blandos, el CT-PEC y el PET-RM para casos específicos. Ahora, ¿cuándo vamos a solicitar otro tipo de estudio? Bueno, tengamos en cuenta que los sarcomas tienen especial predilección de los sitios de metástasis a nivel de pulmón, por lo cual todos los pacientes que tengan este diagnóstico debería acudir con una tomografía de tórax. ¿A cuáles pacientes no se la solicitamos? Quizás a los ancianos que tengan algún tipo de contraindicación o a tumores que sean muy pequeños y de bajo grado, en los cuales se puede solicitar una rayos X de tórax posterior anterior y lateral. Pero en todos los demás está indicado de entrada una tomografía de tórax. ¿A cuáles pacientes
solicitamos una tomografía abdominopélvica? Bueno, en primer lugar, recordemos que las lesiones que están retroperitoneales, por lo general, pudiesen hacernos mayor metástasis a nivel hepático. Entonces, a aquellos pacientes se les va a solicitar, además que nos va a permitir la evaluación del tumor inicial. Aquellos que tienen predilección o que producen mayor metástasis a nivel cuya vía de diseminación es linfática, como es el caso de los sinoviales, células claras, epiteloides y sarcomas mixoides, es a los que les vamos a solicitar una tomografía abdominopélvica o resonancia abdominopélvica. De entrada, a ningún paciente se le va a solicitar resonancia cerebral a menos que tengamos una alta sospecha o clínica de metástasis en el mismo. Los que producen mayor metástasis cerebral son los sarcomas alveolares y de células claras. Y por último, pues recordemos las indicaciones que les di anteriormente del CT-PET. Por lo general, las podemos usar para controles previos de cirugías muy radicales y en aquellos pacientes, sobre todo jóvenes. En la mayoría de los casos, ellos presentan rhabdomyosarcoma o sarcomas de Ewing. Ya nosotros, después de haber realizado los estudios imagenológicos correspondientes, por supuesto haber hecho una evaluación clínica, el estudio radiológico correspondiente, pues no nos queda más que hacer una toma de biopsia. ¿Cuál es la manera ideal? Pues en primer lugar tenemos la biopsia guiada por imágenes, realizada con aguja gruesa. Lo ideal es que se realice con el estudio imagenológico donde mejor se aprecie el tumor o la lesión neoplásica. Sin embargo, se han visto muy buenos resultados con la ecografía convencional. Otro de los métodos para realizar biopsia es la biopsia incisional, en la cual pues todos sabemos cómo se realiza, tomamos una pequeña porción del tumor y esperamos el estudio histológico. Algunas literaturas describen que se puede realizar biopsias excisionales a aquellos tumores que son menores de 2 centímetros. Sin embargo, esto es algo controversial, ya que no sabemos las características histológicas del mismo y probablemente ese paciente posteriormente pudiese requerir una segunda cirugía más radical. Bueno, después de haber hecho la biopsia, tenemos que tener en cuenta las variedades más frecuentes de los sarcomas de partes blandas. En un 75% se presentan los pleomórficos indiferenciados, que anteriormente se llamaban histiocitomas fibrosos malignos. Tenemos los liposarcomas, los leiomiosarcomas, los mixofibromas, los sarcomas sinoviales y los tumores malignos de las vainas de los nervios periféricos. En los pacientes pediátricos, adolescentes, menores de 16 años, los tumores más frecuentes son el rhabdomyosarcoma, seguido del neuroblastoma y el sarcoma de Ewing. Aquí les traje un cuadro representativo donde vemos que los pacientes menores de 16 años, por lo general, desarrollan rhabdomyosarcoma, sarcomas sinoviales, fibrosarcoma. Los adultos jóvenes que van entre 16 y 45 años de edad van a presentar liposarcomas, dermatofibrosarcomas, fibrosarcomas, sarcomas sinoviales, tumor maligno de la vaina de los nervios periféricos. Mientras que el adulto mayor de 46 años de edad presentan con mayor frecuencia leiomiosarcoma, liposarcoma, fibrosarcoma, dermatofibrosarcoma y tumor maligno de la vaina de los nervios periféricos. Aquí, de igual manera, quise traerles un cuadro representativo donde podemos ver las características de los sarcomas de partes blandas según la edad y frecuencia. Tenemos que en esta tabla del lado izquierdo podemos ver el tipo histológico. Aquí vemos el número de casos por 100.000 habitantes. Vemos la edad media en la cual se presentaron este tipo de patologías. Y en la última columna podemos apreciar el porcentaje de los mismos. El que se presentó con mayor frecuencia fue el rhabdomyosarcoma en un 58.9% con una edad media de 15 años. Seguido del tumor
rhabdoide extrarrenal con 40% y el tumor de Ewing con 39%. Entonces, básicamente, esto está relacionado a lo que anteriormente les venía diciendo en cuanto a la distribución por edad de los tipos de sarcomas de partes blandas. Viendo que en pacientes mayores de 60 años tenemos los liposarcomas en su mayoría de los casos. Bueno, y continuando con el tipo histológico de los sarcomas de partes blandas, tenemos que el grado histológico se va a correlacionar con la proliferación de células tumorales. Además, con el potencial metastásico que tenga el tumor y la actividad mitótica. Histológicamente, los sarcomas se van a clasificar en sarcomas de alto grado y de bajo grado. Y esto va a estar relacionado a su atipia celular, al número de mitosis, a las necrosis o vascularización. Los de bajo grado van a tener menor actividad biológica, mínimo potencial metastásico. Por lo general requieren un tratamiento quirúrgico menos radical o menos agresivo. Y en muchos casos no van a meritar quimio ni radioterapia adyuvante. Estos tratamientos pudiesen ser ineficientes a la hora de la reducción de la proliferación celular. En cuanto a los de alto grado, el principal factor predictor para el riesgo de diseminación a distancia, recidiva local y muerte por el tumor. Entonces, por esto, los tumores de alto grado van a requerir un tratamiento local y sistémico mucho más radical o agresivo por el comportamiento biológico que presentan. Aquí les traje una tabla en la cual vemos el sistema de gradación tumoral francés. Este sistema es el que nos va a permitir definir el grado histológico final de los sarcomas de partes blandas. Entonces, para nosotros poder hacer esta gradación tumoral, tenemos que tomar en cuenta tres factores importantes. 1, la diferenciación tumoral. 2, la mitosis por campo. Y 3, la necrosis tumoral. En cuanto a la diferenciación tumoral, va a valer un punto los sarcomas muy parecidos al tejido mesenquimal del adulto. Van a valer 2 puntos los sarcomas cuyo subtipo histológico es claro. Y 3 puntos aquellos sarcomas embrionarios o pobremente diferenciados, sarcomas que tengan un origen dudoso, sarcomas sinoviales, osteosarcomas, entre otros. Entonces ya, en cuanto a diferenciación tumoral, tenemos entre 1, 2 y 3 puntos. En cuanto a mitosis por campo, si tienen menos de 9 mitosis por 10 campos de gran aumento, correspondería un punto. Si tiene entre 10 y 19 mitosis por 10 campos de gran aumento, corresponde a 2 puntos. Mientras que si tiene más de 20 mitosis por 10 campos de gran aumento, correspondería a 3 puntos. La necrosis tumoral, podemos tener que no tengan necrosis, que vale 0, o los que tienen menos del 50% o más del 50%, que corresponderían a 1 y 2 puntos. Después de nosotros haber sacado nuestra tabla y nuestros cálculos, entonces tendremos que evaluar si el grado histológico final corresponde de 2 a 3 puntos. En total tendríamos un grado 1. Si es de 4 a 5 puntos en total, un grado 2. Y si es de 6 a 8 puntos en total, un grado 3. Entonces, ya nosotros realizamos la gradación histológica según el método francés. Sin embargo, aquí les pude traer, como pueden ver, que los bien diferenciados, los grado 1, tenemos los liposarcomas bien diferenciados, los leiomyosarcomas bien diferenciados, dentro de los grado 2, que serían los intermedios, tenemos los liposarcomas mixoides, fibrosarcomas convencionales, mixofibrosarcomas, condrosarcomas mixoides, angiosarcomas convencionales. Y por último, los grado 3 van a ser los liposarcomas de células redondas, liposarcomas pleomórficos, y toda esta tabla comparativa
solamente podemos ver cómo tenemos los tipo 3. Liposarcomas desdiferenciados, los rhabdomyosarcomas, sarcomas sinoviales, sarcomas de Ewing, extraesqueléticos, sarcomas mesenquimales, sarcomas de células claras. Entonces, si recuerdan, en las láminas anteriores les comenté que la mayoría de estos eran más agresivos y producían más metástasis, por eso se les solicitaban mayor cantidad de estudios de extensión. Y vemos cómo entonces se va correlacionando nuestros hallazgos con lo que nosotros deseamos solicitar y encontrar según el estado histológico del tumor. Es importante aquí ver que en primer lugar, el grado se debe establecer en tumores que no han recibido ningún tipo de tratamiento. Eso es muy importante. Lo segundo, para nosotros decidir el grado de ese tumor, necesitamos contar con un material que sea muy representativo, que tenga buen tamaño, que sea de buena calidad, que esté bien fijado y que además se haga un buen proceso del mismo o se procese de manera adecuada. El grado, por supuesto, no va a ser un sustituto del diagnóstico histológico. Y también recordar que el sistema de grados no es aplicable a todos los sarcomas. De hecho, no se recomienda para varios tipos de sarcomas, aun cuando se les nombró en la lámina anterior. Como pueden ver, el TNM recomienda el sistema francés para realizar los grados del mismo, que fue el que les presenté en la lámina anterior. En esta lámina pueden ver cómo existe un patrón histológico para nosotros poder clasificar los sarcomas de partes blandas, dentro de los cuales tenemos los fusiformes, que es lo que ustedes van a encontrar aquí en esta columna anaranjada, y vean todos los tipos, dentro de los cuales en los fusiformes tenemos los epitelioides, que también vamos a encontrar a nivel del cuadro morado, donde vamos a encontrar subtipos diferentes. Tenemos los pleomórficos, que van a estar englobados en lo que sería el cuadrito verde, que vemos menor cantidad que en los epitelioides y fusiformes. Tenemos los sarcomas de células redondas, entre los que podemos encontrar el sarcoma de Ewing, entre otros. Tenemos además los bifásicos o mixtos que vamos a ver señalado a nivel del cuadrito azul con sus subtipos correspondientes. Y por último, el mixoide. Conociendo los diferentes patrones histológicos, podemos nosotros ya entonces ir englobando nuestro tumor según sus características en diferentes tipos histológicos. Ahora bien, ya después que se tuvo el diagnóstico del paciente que nosotros estamos evaluando, es necesario revisar y realizar los marcadores inmunohistoquímicos para sarcoma. Entonces, si vimos el cuadro anterior, ya sabemos que los dividimos en fusiformes, epitelioides, pleomórficos de células redondas, mixoides. Entonces, conociendo ya esto, nosotros vamos a solicitar los marcadores inmunohistoquímicos específicos. En el caso de los fusiformes y pleomórficos, solicitaríamos la citoqueratina AE3, la desmina, la actina 1A4, la actina HHF35, CD34, STAT6, CD117, DGO1. Mientras que en los epiteloides o de células claras solicitaríamos citoqueratina AE1, AE3, EMA, CD34, CD31, CD30, desmina, S100, INI1. Y para las células redondas pero pequeñas, tenemos la citoqueratina AE3, la desmina, la miogenina, el CD99, el S100, el SOX10, el CD56, el CD45, el TDT, el FLI1 y WT1. Bueno, ya conociendo un poco más de esto, entonces tenemos que
Las anormalidades citogenéticas en los sarcomas vamos a tener una clasificación molecular del sarcoma según las anormalidades citogenéticas que presentan, dividiéndolo en dos grandes grupos. Entonces, tenemos que esos grandes grupos van a ser según la complejidad de sus alteraciones moleculares. Por una primera parte, tenemos que hay un grupo de sarcomas que es más frecuente en niños y adolescentes, cuyas alteraciones citogenéticas son relativamente más sencillas. Y generalmente son translocaciones equilibradas. Desde el punto de vista molecular, se van a caracterizar por fusiones genéticas que van a ser derivadas de esas translocaciones o mutaciones puntuales, que van a suponer la iniciación del proceso de carcinogénesis, que van a ser aquellos tumores específicos con translocaciones. Y tenemos un segundo grupo de sarcomas, como el osteosarcoma o el histiocytoma fibroso maligno, que se van a caracterizar por tener un cariotipo muy complejo, que van a ser estas múltiples o complejas, y carecen de fusiones genéticas. De hecho, van a mostrar claros signos de inestabilidad cromosómica y genómica. Estas pueden tener un patrón reconocible o un patrón no contributorio. Bueno, aquí tenemos una siguiente tabla descriptiva en cuanto al contraste entre los sarcomas. Tenemos cambios específicos y sin cambios específicos. Tenemos los cariotipos, que usualmente son simples, en los que tienen cambios específicos, y en los que no tienen cambios son complejos. Las translocaciones pueden ser recíprocas y específicas, o no recíprocas o no específicas. El mantenimiento de los telómeros, vamos a tener que hay expresión de la telomerasa de manera común, mientras que tenemos en los sin cambios específicos alteraciones, mecanismos en lugar de las telomerasas. Tenemos alteraciones en las vías del P53 que van a ser muy raros en los que tienen cambios, mientras que en los que no tienen cambios son más frecuentes. Tenemos la incidencia de retinoblastomas, que va a ser muy raro en aquellos que tienen cambios específicos, mientras que va a ser más común en aquellos que no tienen ningún tipo de cambio. Y por último, tenemos similaridad de perfiles de expresión genética, que va a ser fuerte o débil según los cambios correspondientes. A continuación, algunas de las otras tablas que les traigo. No quiero hacerles tan tedioso el seminario para que más o menos entiendan. Estas van a ser las características moleculares de los sarcomas de partes blandas con alteraciones específicas. Tenemos que las translocaciones cromosómicas se van a dar entre el 10 al 15% de los casos. Los tumores en los cuales evidenciamos transcripciones aberrantes son toda esta lista que les tengo aquí. Por favor, visualícenla para que tengan idea más o menos de cuáles son los que tienen translocaciones. Vemos dónde se encuentra la translocación y los genes que van a estar involucrados en este tipo de fallas. En la siguiente lámina continuamos con translocaciones cromosómicas, pero estas van a ser por fusión o quiméricas. Además de ello, de las translocaciones cromosómicas, encontramos mutaciones oncogénicas. Estas se van a presentar en el 20% de los casos y pueden ser activadoras o inhibitorias. De las activadoras tenemos que se puede, en cuanto a la histología, evidenciar a nivel de los GIS en el liposarcoma mixoide de células redondas, presentando translocación. Cuanto al GIS, en la monosomía o pérdida parcial 14 o 22, y no va a aplicar para los liposarcomas mixoides, mientras que las inhibitorias podemos ver dónde se presenta la translocación a nivel de los tumores malignos de la vaina de los nervios periféricos, y no vamos a ver que aplique para los tumores rhabdoides y tumores de células epiteloides perivascularizados. Por último, tenemos la amplificación de los genes, que vamos a encontrar los liposarcomas bien diferenciados
los liposarcomas desdiferenciados y los sarcomas de la ingle. Todos ellos tienen genes específicos involucrados, ya anteriormente estudiados por la genética. Entonces, ¿qué sucede? Los sarcomas con translocación específica tienen ciertas características peculiares, dentro de las cuales describimos que no son pleomórficos, los núcleos son regulares e hipercrómicos y carecen de mitosis atípica. ¿Qué podemos describir en ello? El sarcoma de Ewing, los tumores neuroectodérmicos primitivos periféricos, el tumor miofibroblástico inflamatorio, el condrosarcoma mixoide extraesquelético, el sarcoma sinovial, el sarcoma fibromixoide de bajo grado y los liposarcomas mixoides. Aquí pueden ver una lámina donde del lado izquierdo van a ver imágenes características del rhabdomiosarcoma. Tenemos que la imagen que les estoy mostrando, que es la que se ve más azul, que está a su izquierda, se evidencia un tumor de células redondas azules, pequeñas, con núcleos redondeados, hipercromáticos, que son estos punticos bien azules oscuros que observamos, con citoplasma anfófilo, azules que van a ser azules más claros, y es característica de un tumor sólido. A este mismo estudio se le realiza la inmunohistoquímica, donde vemos que se hace una marcación con desmina y con miogenina, donde el marcador tumoral, los cuales son marcadores tumorales de músculo esquelético, y las células, por lo cual van a tener este tipo de células, por lo cual tienen un origen de tejido muscular y es característica del rhabdomiosarcoma. En las láminas que tienen a su mano derecha, que es la que correspondería a un sarcoma de Ewing, van a tener imágenes similares a el rhabdomiosarcoma. Sin embargo, aquí les muestro en las del lado más, o las del lado derecho, las más azules, células redondas, pero quizás más grandes que las que vimos anteriormente en la lámina esta anterior. Van a tener núcleos redondos, hipercromáticos, el citoplasma se aprecia menos y que impresionan formar algún tipo de rosetas. También es característico de un tumor sólido difuso. En cuanto a las imágenes que tienen marcadas como A y C, vemos células redondas con un núcleo con que está menos pintado, menos teñido, más pequeño, con un citoplasma que es más claro, correspondiente al sarcoma de Ewing. En cuanto a los sarcomas que no tienen translocaciones específicas, entonces las características de ellos van a ser muy diferentes a los sarcomas con translocaciones específicas. Estos van a ser pleomórficos, núcleos irregulares, grandes e hipercrómicos, abundantes mitosis atípicas, características de los osteosarcomas. Aquí ven una imagen histológica de un osteosarcoma donde vemos un corte teñido con hematoxilina eosina, donde las células van a ser muy pleomórficas, es decir, muy variantes o muy variables, con mitosis atípicas. Los núcleos cuesta diferenciarlos o delimitarlos del citoplasma. Van a impresionar células fusiformes sobre una matriz eosinófila, la cual está rosada, de aspecto fibroso, pero bastante laxo. Por último, les traigo una lámina bastante importante que nosotros podemos utilizar para guiarnos y realizar un diagnóstico y tratamiento adecuado. En la misma podemos ver que es un algoritmo para la evaluación inicial y estadificación
de las lesiones sospechosas de sarcomas de hueso o de partes blandas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es realizar la detención. ¿Cómo la hacemos? Con una evaluación clínica y un examen físico. Entonces, primero tenemos el escenario clínico. Y es todo lo que yo les vine diciendo acerca de las características que puede presentar el tumor, que puede presentar una persona con este tipo de tumores. Después guiarnos por el grupo etario. Posteriormente, evaluar la localización en donde se encuentra esa lesión, seguida por la evolución en el tiempo o por el tiempo que lleva desarrollándose dicha patología. Signos y síntomas de progresión y por último, realizar un examen físico adecuado. Después que nosotros realizamos todo esto, pues entonces nosotros tenemos que tener un diagnóstico o diagnósticos diferenciales. Por supuesto, para hacerlo necesitamos hacer la radiología o la radiografía convencional. Al tenerla, ya nosotros podemos tener una guía si ese tumor es óseo o el tumor es de partes blandas. Anteriormente habíamos hablado sobre los tumores óseos, así que hoy nos corresponde solamente desarrollar el área de partes blandas, en las cuales nosotros debemos evaluar a profundidad lo que sería el patrón de mineralización, la densidad del tumor y además la relación que pueda tener con el componente óseo. Después de nosotros haber hecho esta evaluación, entonces, tenemos dos lugares o dos caminos. En un primer lugar, es cuando sospechamos de una lesión benigna de las partes blandas o de una lesión pseudotumoral, y es entonces cuando nosotros debemos referir al paciente a cirugía vascular o reumatología cuando sospechamos de una pseudolesión o una lesión de características benignas que sea vascular o que corresponda a otro tipo de especialidad. Podemos, en algunos casos, mantener a ese paciente en observación y si no, dependiendo, vuelvo y les digo, cada caso es específico, realizar una cirugía, miren lo importante, una cirugía o biopsia excisional que les dije que estaba solamente recomendada en casos de tumores menores de 2 centímetros, en los cuales tenga alta sospecha de benignidad, en tumores que tengan alta sospecha de benignidad o en tumores malignos menores de 2 centímetros, sin embargo, eso se encontraba en discusión actualmente. Pero si por el contrario nosotros tenemos una lesión que clínica o radiológicamente tenga características intermedias o de malignidad, entonces es allí ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? ¿me escuchan? Ahora sí, repite. Entonces me quedé Malignidad, característica de benignidad. de malignidad o de benignidad. Benignidad. Ok, entonces retomo nuevamente. En cuanto a las características, a esos pacientes que nosotros veamos que tienen características de benignidad o una lesión pseudotumoral, podemos hacer, dependiendo cómo las evaluemos, podemos referirla a un cirujano vascular en el caso que sea una lesión benigna que corresponda a algún vaso o al reumatólogo. Podemos mantener al paciente en observación o cuando realmente tengamos sospechas amplias de que sea una lesión benigna, pudiésemos realizar una biopsia excisional. Mientras que por el contrario, aquellos pacientes que cursan con un tumor que tenga características altas o intermedias de malignidad, esas características sean radiológicas o clínicas, ya entonces nosotros debemos hacer toda esa serie de estudios que venimos planificando desde el inicio de nuestra ponencia, en los cuales tenemos que realizar un estadio local, un estadio sistémico, y en algunos casos solicitar estudios especializados, que ya por supuesto comentamos cuáles serían las indicaciones de los mismos, para posteriormente realizar una biopsia y decidir cuál es el tratamiento adecuado para este paciente. Muchísimas gracias por su atención. Espero les haya gustado la presentación del día de hoy.